Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo que es el segundo de los vídeos que estamos dedicando a aprender a resolver problemas con fracciones. Si no habéis visto el primer vídeo os recomiendo que lo hagáis y os dejo el enlace en la parte superior derecha. Bueno, pues vamos a empezar con este primer problema que nos dice: los 3/4 del agua de un pueblo son reciclados y de esa agua reciclada los 2/5 son para riego. Y nos preguntan qué fracción del total de agua se utiliza para riego. Bueno, pues vamos a ir viéndolo despacio. Fijaros que por un lado nos dicen que de esa agua reciclada 2/5 son para riego. Y por otro lado nos están diciendo que el agua reciclada son 3/4 del agua total. Es decir, esa agua reciclada que teníamos, 3/4 del total de agua. Bueno, nos están preguntando por la fracción del total de agua que se utiliza para riego. Bien, pues si juntamos estas dos cosas que acabamos de ver, 2/5 del agua reciclada son para riego y que además el agua reciclada son 3/4 del total de agua, tenemos entonces que 2/5 de 3/4 del total de agua son la fracción que se dedica a riego. Bueno, pues eso es lo que nos están preguntando, así es que eso es lo que tenemos que calcular. Hay que calcular 2/5 de 3/4. Y esto es una fracción de una fracción. Y ya lo estuvimos viendo en un vídeo en el canal, que os dejo el enlace en la parte de arriba, que la fracción de una fracción se podía calcular de forma rápida como el producto de dichas fracciones. La primera por la segunda. Bueno, y esto es una multiplicación de fracciones que ya sabéis que se hace en línea. Es decir, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 2 por 3, 6 y se coloca en el numerador. Y ahora el denominador de la primera, 5 por el denominador de la segunda, que es 4. 5 por 4, 20 y lo ponemos en el denominador. Y nos queda 6 partido de 20. Bueno, pues esta fracción se puede simplificar. Si dividimos el numerador y el denominador entre 2, nos queda 3 décimos. Luego, a la pregunta de qué fracción del total de agua se utiliza para riego, contestamos que se utilizan 3 décimos del total de agua. Bueno, pues ya hemos resuelto este primer problema. Vamos con un segundo problema. Este problema nos dice: Carla está pintando la fachada de su casa. El sábado ha pintado 3/5 de la fachada y el domingo la tercera parte de lo que le quedaba por pintar. Y nos preguntan por la fracción de la fachada que ha pintado el domingo. Bueno, pues si nos fijamos, nos dice por un lado que el sábado ha pintado 3/5 del total de la fachada y que el domingo pinta la tercera parte de lo que le quedaba por pintar de esa fachada. Y nos preguntan, pues eso, que qué fracción de fachada del total ha pintado el domingo. Nosotros sabemos que pinta 1/3 de lo que le quedaba por pintar. Entonces, ¿qué tendremos que calcular primero? Pues efectivamente lo que le quedaba por pintar. A ver cuál es esa fracción que le queda por pintar. Entonces, para hacer lo que vamos a hacer, fijaros, nosotros si tenemos el total, que sería toda la fachada, nos dice que el sábado pinta 3/5, es decir, nuestro total lo tenemos dividido en 5 partes y habría pintado 3 de ellas. Vale, ahí tenemos representado lo que ha pintado el sábado. Para calcular lo que le quedaba por pintar, ¿qué hacemos? Pues a la unidad, que sería todo, le restamos esos 3/5. Bien, para hacer esta resta, ya sabéis, tenemos que sustituir el 1 por una fracción con el mismo denominador que la otra fracción. En este caso, pues por 5/5. 5/5 menos 3/5, le hacemos esa resta y sería 5 menos 3, 2/5. Bueno, pues esos 2/5 son la fracción de fachada que le quedaba por pintar después del sábado. Así es que el domingo lo que le queda es 1/3 de esos 2/5. Para calcular la fracción de fachada que pinta el domingo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues eso, 1/3 de 2/5. Bueno, pues vamos a calcularlo. Una fracción de otra fracción. Y ya hemos visto que eso se hace multiplicando las fracciones. Y lo hacemos, venga, la multiplicación, ya sabéis, de fracciones en línea. Numerador por numerador, 1 por 2 es 2 y lo colocamos en el numerador. Y ahora el denominador, 3 por el denominador de la otra fracción, 5, eso es 15, y lo ponemos en el denominador.
Tenemos, por lo tanto, que 1/3 de 2/5 son 2/15. Así es que a la pregunta que nos hacen de qué fracción de la fachada ha pintado el domingo, tenemos que contestar que el domingo ha pintado 2/15 de toda la fachada. Bien, pues ya para terminar vamos a hacer este tercer problema, que es bastante interesante y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Lo primero, leerlo bien. Dice, Jesús tenía ahorrados 2.100 euros. El mes pasado se gastó 3/4 partes en un viaje y la mitad de lo que le quedaba se lo ha gastado en ropa. Y nos preguntan primero que calculemos cuánto dinero se ha gastado en ropa y después cuánto dinero le queda al final. Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Nos dice que Jesús tenía 2.100 euros y que el mes pasado se ha gastado 3/4 partes de esos 2.100 euros en un viaje. Pues vamos a calcular primero ese dinero que se ha gastado en el viaje. Fijaros, tenía 2.100 euros, si se ha gastado 3/4 partes, pues 3/4 de 2.100. Vamos a calcular esto, esto es, fijaros, una fracción de una cantidad. Si recordáis el vídeo que estuvimos viendo, os dejo el enlace en la parte superior derecha, esto se calculaba multiplicando la fracción por la cantidad. Y para no equivocarnos, lo que hacemos siempre es la cantidad ponerle denominador 1, de manera que nos queda una multiplicación de fracciones, que ya sabéis que se hace en línea, es decir, 3 por 2.100, que es 6.300 en el numerador, y ahora en el denominador 4 por 1, que es 4. Bueno, pues tenemos, fijaros que Jesús se ha gastado en el viaje 6.300 partido de 4. Bueno, vamos a hacer esa división porque es exacta. 6.300 entre 4, eso nos da de resultado 1.575, que son por supuesto euros, ya que los datos que nos daban, los 2.100, eran euros. Bueno, pues tenemos ya el dinero que se ha gastado Jesús en el viaje y que son 1.575 euros. Y ahora seguimos leyendo el problema y nos dice que la mitad de lo que le quedaba se lo ha gastado en ropa y nos preguntan que calculemos cuánto dinero se ha gastado entonces en ropa. Bueno, como nos dicen que en ropa se gasta la mitad de lo que le quedaba por gastarse, entonces tenemos que calcular primero el dinero que le quedaba. ¿Cuánto sería el dinero que le quedaba? Pues fijaros, si tenía inicialmente 2.100 euros, habrá que restarle lo que se ha gastado en el viaje, que eran 1.575 euros. Hacemos la resta y nos da el resultado 525 euros. Ya tenemos el dinero que le quedaba después del viaje. Y ahora, como nos han dicho que se gasta la mitad de ese dinero en ropa, calculamos la mitad de 525 euros. Es decir, un medio por la cantidad que es 525. Ya hemos visto que la fracción de una cantidad se calcula multiplicando la fracción por dicha cantidad. Bueno, hacemos lo siguiente, a 525 le vamos a poner el denominador 1 para no equivocarnos con los cálculos, nos queda una multiplicación de fracciones y la hacemos. 1 por 525 es 525 y ahora denominador por denominador, 2 por 1, 2. Nos queda 525 partido por 2, vamos a hacer la división. 525 entre 2 nos da de resultado 262,50. ¿Esto qué son? Euros. Bueno, pues fijaros que a la pregunta de cuánto dinero se ha gastado en ropa, pues tenemos que contestar que se ha gastado 262,50 euros en ropa. 262 euros y 50 céntimos. Y ya por último nos preguntan que cuánto dinero le queda al final. Bueno, pues para calcularlo le quedarán, fijaros, tenía 2.100 euros, se gastó en el viaje 1.575 euros, habíamos dicho que le habían sobrado 525 euros. Bueno, pues si a esos 525 euros que le habían sobrado le restamos lo que se ha gastado después en ropa, que hemos visto que son 262,50, nos quedan al hacer la resta otros 262,50 euros. Por lo tanto, le quedan al final 262 euros y 50 céntimos. Bueno, pues ahora sí hemos terminado con este vídeo que, como os comenté, es el segundo de los que hemos dedicado a aprender a resolver problemas con fracciones. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios, dejad vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.